Leemos unos pasajes de la Escritura en Génesis capítulo 3, versos 14 al 16, dice, esto fue cuando Dios estaba juzgando en el huerto del Edén a Eva, a la serpiente y a Adán. Verso 9 en adelante dice del capítulo 3, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines
y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Simiente no persigue simiente. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí encontramos que habrá dos simientes, una de Dios y otra de Satanás. Y la de Dios encontramos que vendrá a través de la mujer, y la simiente de Satanás vendrá a través de la serpiente. Porque la serpiente le dijo: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Encontramos que hay un misterio muy grande allá en el huerto del Edén. En cuanto a estas dos simientes y esta enemistad que habrá o que habría a través de los siglos, a través de las generaciones, de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esa enemistad pondré, dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Luego, a través del tiempo, encontramos esa guerra a muerte que hubo allá en el huerto de Edén, en donde murió Adán y Eva, aunque aparentemente que siguieron viviendo, pero siguieron viviendo una vida temporal, pero murieron a la vida eterna, conforme a como Dios había dicho. Y después, antes de 1000 años, murieron físicamente también. La herencia que le dejó Adán y Eva a la raza humana fue una vida temporal. Encontramos esta enemistad entre la mujer y la serpiente, y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Por eso encontramos una enemistad a muerte de Caín contra Abel. Caín es del maligno. Dice la Escritura, no como Caín, que era del maligno. 1 Juan capítulo 13, verso 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí encontramos una manifestación de los hijos de Dios y
de los hijos del diablo, representa esa manifestación en Caín y Abel. Dice, versos 9 al 10 de este mismo capítulo 3 de Primera de Juan: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios se permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. Porque está la simiente de Dios y la simiente del diablo en este planeta Tierra. En esa batalla también que hubo de Amalek contra el pueblo hebreo, cuando salieron de la esclavitud, en el capítulo 17 del Éxodo, versos 8 al 16, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos de varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y el otro del otro lado, y el otro de otro. Así hubo esos manos de Berebesa hasta que se puso el sol. Siendo Moisés el mensajero para la dispensación, tuvo maravillosos ayudantes. Y sobre todo, estos maravillosos ayudantes como Josué, comandando el ejército de Israel, y como Hur y Aarón, sosteniendo las manos de Moisés para que tuviera fuerza y la batalla fuera a favor de Israel. Y eso fue hasta que se puso el sol. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ahí tenemos también una guerra, una batalla, una enemistad de generación en generación, porque Amalek, que es un descendiente de quién, de Esaú, es como nieto, ¿verdad? Un nieto que tuvo
un nieto, el cual era hijo de un hijo de Esaú, y ese hijo de Esaú lo había tenido Esaú por una concubina, fue. Y ven ustedes, dice que se levantó contra el trono de Dios al levantarse contra Moisés y el pueblo de Israel. Es que el trono de Dios terrenal estaba en medio de Israel. Dios reinando, y si está reinando en medio del pueblo, pues ahí está el trono, lo vean o no lo vean. Y el trono humano era Moisés. Por lo tanto, encontramos una guerra, una batalla, en donde el enemigo de Dios, los que no son de Dios, persiguen a los que son de Dios. Persiguen a la simiente de Dios, los que son simiente del maligno. Por eso en una ocasión Cristo, hablando, cuando le dicen que son simiente de Abraham, les dice: si fueran ustedes simiente de Abraham, me amarían. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios ama a la simiente de Dios. Se aman unos a otros. Por eso este mandamiento nuevo que Cristo dijo que daría era que os améis los unos a los otros. Y ese mandamiento lo cumple la simiente de Dios. La simiente del maligno odia, mata, roba, miente. Por eso Cristo le dice a aquellas personas que estaban persiguiéndolo: en San Juan capítulo 8, versos 39 en adelante, dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Recuerden que Cristo decía que no hablaba nada de sí mismo, sino lo que escuchaba al Padre hablar. Por eso, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis de las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Todos los hijos de Dios se aman unos a otros y aman a Cristo. Aman su primera venida y esperan y aman su segunda venida. Por eso San Pablo dice: a los que aman su venida, los cuales están esperando su segunda venida y aman su segunda venida y la esperan con toda su alma para su transformación. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. No he venido
no he venido, pues no he venido. Ciertamente mamarías porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. El que no puede escuchar la palabra de Dios, la palabra de Cristo, no puede entender el lenguaje de Cristo. Es como en la escuela. En la escuela los niños, para aprender, tienen que escuchar la palabra que les da el maestro, para poder entender el lenguaje de las matemáticas, el lenguaje del inglés, el lenguaje de la historia, el lenguaje de la química y así por el estilo. Para poder entender ese lenguaje hay que escuchar la palabra de enseñanza de ese lenguaje, de esa materia. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, esa es una palabra dura, pero era la verdad. Y la verdad, aunque sea dura, permanece siendo la verdad. Y la verdad a muchos le ofende, pero sigue siendo la verdad. Hablando del diablo, dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire la descripción que da Cristo acerca del diablo. Él lo conocía muy bien. Desde antes de la creación del ser humano en la tierra, ya Cristo conocía quién era el diablo y sabía cómo él era. Habían tenido su lucha arriba en el cielo. Y a mí que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me orgullo de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Esa es una característica de los que son de Dios, de los hijos de Dios. Oyen la palabra de Dios, la palabra de su Padre celestial. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí podemos ver que el que es de Dios oye la palabra de Dios y el que no es de Dios no oye la palabra de Dios. Ahora encontramos que aunque todos le llamen a Dios Padre, no todos son hijos de Dios. En la parábola del trigo y de la cizaña, Cristo dice que el trigo son los hijos del reino, o sea, los hijos de Dios, pero que las cizañas son los hijos del malo. Y el que siembra la cizaña dice que es el diablo. La cizaña representa a los hijos del diablo y el trigo representa a los hijos de Dios. Tan sencillo como eso lo explica Cristo en esa parábola. Por lo tanto, la idea de que algunas personas tienen de que todos son hijos de Dios, frente a las palabras de Cristo, no pueden prevalecer esas ideas. Tenemos que saber, conocer y amar la verdad. Conocer es la verdad y la verdad os hará libres, os libertará. Por tanto, queremos siempre la verdad, aunque sea dura.
Y aunque algunos tengan que decir en alguna ocasión, cuando Cristo les decía, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y los discípulos le dijeron a Jesús cuando vieron que la gente comenzaba a irse porque no entendían y pensaban, bueno, ahora, ¿cómo nos va a dar a comer su carne? Era un misterio. Y él no tenía que explicarle a la gente, porque les explicara, no iban a creer. Pero el que es de Dios, aunque piense como los discípulos, cuando vieron que todos se iban, y aún los 70 se fueron, discípulos del Señor también, y quedaron 12. Le dice Pedro, le dice, y los demás discípulos, dura es esta palabra. ¿Quién la puede recibir? Y Cristo les dice, ¿quieren irse también ustedes? Y Pedro dice, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Es dura, pero es palabra de vida eterna. Así es que, si es pan duro, es pan sin levadura. Pero el pan sin levadura es duro. Si es pan con levadura, es blando, es para suavizar el pan. Y recuerde que en una ocasión, luego del milagro de panes y peces, hizo 2 veces ese milagro. En una de las ocasiones, luego que están en la embarcación, Cristo les dice, cuando van, le dice que se cuiden de la levadura de los fariseos. Y ellos pensaban en lo físico, porque ellos decían, ahora nosotros no tomamos pan de lo que había sobrado, lo habían dejado, parece. No llevamos pan sin levadura y ahora nos quiere que comamos pan con levadura. Pero él hablaba de la levadura de la doctrina de los fariseos. Y vean cómo una enseñanza religiosa es contaminada con levadura, o sea, interpretaciones, ideas humanas. Sin levadura es revelación divina. Sin intervención de ideas humanas. La palabra revelada por Dios por medio de su Espíritu es pan sin levadura. Es alimento espiritual. Cuando se le agrega algo, ya contaminó, leudó toda la masa. Un poquito de levadura, leuda ¿qué? Toda la masa, dice Cristo. Por lo tanto, queremos pan, pero sin levadura. Recuerden que los 7 días desde el día de la Pascua eran con panes sin levadura, mostrando que las 7 etapas de la iglesia tenía que ser un mensaje sin levadura que viniera de parte de Dios al mensajero de calidad, y él lo diera el mensajero y comieran ese pan, ese mensaje de parte de Dios. Luego, cuando le añadieron levadura, leudaron toda la masa y todo el mensaje de su edad y lo hicieron inefectivo para el pueblo. Hemos visto en la parábola del trigo y la cizaña que hay hijos de Dios
e hijo del diablo. Hemos visto en Génesis capítulo 3, verso 15, que hay dos simientes, la una en contra de la otra.